Bienvenidos a otro especial desde la quinta dimensión. En este caso tenemos un especial de Image. Uno no, van a ser 500 programas, porque lo tenemos planeado y van a ser 500. Y si no llegamos a 500 es por algún accidente doméstico o alguna muerte. Y en este caso me acompaña alguien nuevo en el programa. Por favor, ponga las batutas. El señor Nico Linia. Me aplaudo. Eso, Bueno, queríamos su aplauso. hola. Yo ¿Qué? reescucho desde la quinta dimensión. Escuché un montón desde la quinta dimensión. Sí, el especial de Englehart, ¿lo escuchaste? Sí. Qué lástima que no hicimos ninguno de Englehart. Pero bueno, fui y me tiré de cabeza. sí, te tiraste el lance y bueno, salió mal. Podía salir bien, pero bueno. Bueno, ya está, Igual terminó. no termina en no saber si hicieron un especial de Englehart, sino que incluso no sé quién es. Englehart. Es un No. gran guionista. El guionista que hizo la saga, por ejemplo, de Capitán América, donde se revela que el presidente, en ese momento era Nixon, creo, es... No, lo que pasa es que un montón de veces Y vos se me pega un citás arcos del Capitán América y yo no sé por qué alguna vez leíste el Capitán América. No entiendo eso, pero bueno. Ya lo vamos a discutir más adelante, por obvias razones. No, O sea, soy el chabón que invitaste para hablar bien de Rob Liefeld, ¿no? Digamos, pongamos parámetros. para hablar, no sé si bien. Eso es lo principal, pero bueno. En este caso sí, vamos a hablar de la historia de Image. No en este programa únicamente, sino a partir de este programa vamos a desgranar parte por parte, pieza por pieza, toda esta editorial gigantesca, la tercera editorial de Estados Unidos. Algo casi muy raro, que creo que sería como el sueño americano de los cómics. Realmente es algo muy, muy loco esta editorial, así que vamos a contar desde el origen hasta la actualidad con invitados estelares que no vamos a revelar, son sorpresa, pero estén atentos que a medida que vayamos publicando los programas vamos a ir tirando pistas. Una de las personas, su nombre empieza con M. Macri. No, perdiste. No tenés más chance. Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio. Nico Linia, para vos, ¿qué es Image en tu vida? Sí, es eso, es el sueño del pibe. Son tipo el do it yourself, ¿no? Son la fantasía total. Sí. Ellos y las tortugas ninjas, me parece, ¿no? Que es la otra también. La anécdota de los dos boluditos dibujando ahí unas tortugas para divertirse y después teniendo un super boom con unos personajes que todo el mundo los ama. Pero bueno, Image es más o menos lo mismo también. Exacto. Es la aventura total. Y aparte, bueno, siendo que fui joven en los 90, posta que te convocaba más que los demás cómics. Sí. Pasaba eso. Si había algo que te Y no llamaba es la que no atención. tenía cultura de cómics, ella tenía cultura de cómics, pero igual me convocaba más. Algo tenían bueno. Sí, creo que es lo llamativo. Sabían cómo llamar la atención. Después, para mí el problema era que no podían hacer que vos te quedes ahí. O sea, no podían mantener la atención del lector mucho tiempo para mí porque era como un flash gigantesco de repente y ¡pum! Y después decís, uy, ¿qué es esto? Y te vas para otro lado. Sí. Es uno de los grandes problemas. Pero todo esto que comenzó con McFarlane a finales de los 80, arrancó en la industria del cómic. En Marvel arrancó en Hulk, donde la dibujaba en su tiempo libre mientras que laburaba como repartidor de una pizzería y el chabón quería ser beisbolista en realidad. Y esto lo hacía por las migajas, como para, bueno, es como esa gente que va y labura en una panchería para pagarse los estudios. Bueno, él hacía cómics y laburaba para Marvel para eso. Y bueno, tuvo un accidente, no muy grave, lamentablemente, porque si no zafábamos de él en los cómics. Pero el accidente fue que en la mano, creo que tuvo un problema en la mano, si no me equivoco. Él quería ser beisbolista, ya no pudo serlo, él quería ser millonario de esa forma. Entonces dijo, bueno, voy a darle duro a los cómics. Voy a tratar de desarrollar mi carrera en los cómics. Entonces él fue el primero de estos, ¿cómo les podemos llamar a estos jóvenes rebeldes en esa época? Creo que les decían hot, me parece que se usaba el hot para ellos. ¿Hot? Eran los artistas hots, creo. Tipo en la Wizard y ese tipo de revistas los llamaban así, que los reinflaban aparte. Sí, sí. Artista J además. Y Sí. realmente, bueno, fueron escalando, él llegó
llevó a Spider-Man. Después tenemos por otro lado a Will Portacio, que arranca con Jim Lee también. Hacer cosas en Punisher, uno surcoreano, otro filipino, y después por otro lado tenés un Eric Larsen que vendría un poquito después. Jim Valentino ya está por ahí dando vuelta, pero realmente no era alguien que destacara mucho por sus dibujos. ¿Vos qué recordás de la primera época? No, Valentino lo que sí tiene ahí en los Guardianes de la Galaxia, que era el que hacía él, era como la temática gráfica encajaba con lo que era Image Comics, así como una cosa medio puntiaguda y de ropas locas. La habilidad para dibujar no la tenía Valentino, ¿no? O tenía otro estilo de dibujo, ponele, o sea, sí, sabían dibujar todos, pero bueno, en estilo Sí. de dibujo los demás tenían algo en común que Valentino no. Pero la temática estaba, una temática medio modernosa la tenía Valentino. Si vos ves los Guardianes de él, se ven medio modernosos. Sí, puede ser. Era algo que ellos iban mostrando. Bueno, ¿por qué se hicieron exitosos? ¿Cuánto vendieron? Claro, sí, ese es el tema, ¿no? Bueno, pasó, los que generaban mucha plata eran los de los X-Men y el de Spider-Man, ¿no? Que son Jim Lee, Rob Liefeld y McFarlane. Bueno, pasó que cada uno en determinado momento consiguió que le dejen cambiar la numeración, o sea, volver la numeración a cero, sacar el número 1 de lo que estaban haciendo y se fueron superando. Lo hizo Rob Liefeld, lo hizo McFarlane, lo hizo Jim Lee, y Jim Lee termina vendiendo 8 millones de copias del número 1. Una animalada absoluta para el mercado yankee. Igual es algo muy raro esa explotación porque no venía. ¿Cuánto vendían vendiendo? No, nunca llegaban a esa cantidad de millones. Superman, creo. No, todavía no había llegado la muerte de Superman, creo. Si no me No, equivoco. a Superman lo mata Image Comics, o sea, Superman lo matan como reacción a la A, aparición de Image Comics. a toda esa violencia. Y algo que me sorprende es que estos números, algunos son reales, otros no. Si te pones a investigar un poco, había un sistema en Marvel que era muy 90, muy digno de los 90, de despilfarrar guita, esta cosa grotesca, de ostentoso, de me compro todo y gasto sin pensar en el futuro, sin pensar en el presente, gasto. Bueno, ¿cuál era el sistema que tenía Marvel? Marvel te premiaba premiaba a los autores cada vez que superaban una cantidad de números de ejemplares vendidos, ¿sí? Con guita, cash. Entonces había como una escala de números que vos ibas superando y te iban dando la guita, un porcentaje. Entonces, en ese momento, que ya estaba Peter David metido y él siempre estuvo en ventas y la tuvo clara y siempre tuvo contacto hasta cuando fue editor, se quedó escritor, siempre se mantuvo en contacto con la gente de marketing y de ventas de Marvel. Según investigaciones de él y después datos que salieron, porque era una burbuja gigantesca Marvel en ese momento, no nos olvidemos, todavía no llegó a la crisis, pero era esta burbuja que estaba creando, la fue creando en este momento, y lo que hacían era, vos Nico tenés Nightcrawler X, la serie Nightcrawler X, no sé. Decís, che, bueno, ¿cuánto vendimos? Me preguntás. Y yo te digo, y bueno, vendieron 300.000. Ahora, vos sabés que si yo te digo que vendieron 400.000, vas a tener tanta guita. Entonces, vos venías y me decías, poneme 400.000 y yo te doy algo de guita. De lo que yo te doy un Claro, las porcentaje. burbujas, cómo se generan las burbujas. Sí, Como todos los involucrados tienen una tajada de que el número sea grande, está lleno de gente interesada en hacer algún truquito, apretar algún botoncito, y es exacto. tanta gente inflando el número que el número después es una locura. Por eso muchos dicen, che, pará, ¿esto vendió por los personajes o por los autores? Y los muchachos de Image dicen, vendió por nosotros. Marvel dijo, vendió por los personajes. Ahora, cuando ellos se fueron, los títulos no seguían vendiendo igual. Y cuando ellos se fueron, o sea, vendieron menos. Y cuando ellos se fueron, tampoco llegaron a esos números después. No siguieron llegando a esos números. Entonces, ¿qué pasó? Es que en realidad, capaz que esos 8 millones, ponele que hayan llegado igual a 4 o 5 millones, que es un montonazo. Claro, claro. Es un montonazo, pero no es nada comparado a lo que ellos hicieron, digamos, a ese número. Por si alguno no lo sabe, creo que hoy en día, si vendés 250.000 copias de un cómic, es un éxito absoluto. Sí. Es un éxito que pasa tipo cada 5 años. Eso. Sí. Es 1/4 de millón.
hace, ¿cuánto eran? 8 años se cancelaban títulos que estaban en los 30.000 ejemplares. Yo me acuerdo que siempre estuvo al borde de cancelarse, por ejemplo, X Factor de Peter David, porque estaba ahí al borde de los 30.000. Ahora 30.000 es un buen número. Sí. Y te cancelan con 6.000, 5.000, que no es nada. Es una locura que sea tan poco en el mercado norteamericano. Por eso cuando dicen, no, el mercado mejoró, estoy rebardeando a la gente que defiende eso. Pero cuando dicen, no, el mercado mejoró, no está muerto. Y obviamente que no, si comparamos, obviamente va a perder, pero a un nivel gigantesco. Y obviamente que perdió muchos lectores el mercado norteamericano. O sea, ya si tu vara va bajando, es porque vos admitís que estás mal. ¿Va a dejar de existir? No, es una gran empresa de... ¿Cómo puedo decirlo? A ver, vos sos una productora de cine, es más barato comprarte capaz que los derechos de una historieta que mandar a hacer un producto de cero. ¿Por qué? Porque tenés todos los personajes ahí, tenés todos los guiones ahí. No, es que aparte ni siquiera hay un comprar los derechos porque las dos más grandes, Marvel y DC, pertenecen a dos empresas gigantes que las dos tienen productora de cine al margen. Exacto. O sea, tanto Marvel y DC significan un porcentaje, pero muy, muy, muy pequeño del presupuesto de las empresas a las que pertenecen, pero tipo 0, y 10 ceros. Sí. Es muy pequeño. Sí, sí. Y lo que sirven es de que sacan 50 borradores por mes de guiones, esos sí, son. Y con alguno es un lo agarran. testeo de borradores. Bueno, ahora salió Warrior Nun, que es basado en un cómic, que yo me puse a buscar el cómic, y es una de las cosas más horribles que pueden haber existido. Es una merimanga feo, pero muy feo, de Warren Nunn, se llama el autor. Creo que Warren Nunn es, o Ben Nunn, un nombre así. Es una merimanga horrible, minas hiper tetonas, armas hiper gigantes. Todo mal, todo está mal. Además, esas historietas de los 90 que aparentaban ser para adultos porque estaban por mostrar una teta y nunca mostraban, ¿viste? Y eran hiper machistas y mal dibujadas. Bueno, era así. Bueno, alguien se llenó de guita ahora. 20 años después, 30 años después. Es así el sueño americano. Pero bueno, volviendo a los 90, uno de los que destaca acá, que es uno de los que planean irse de la editorial, es Todd McFarlane, este joven que dibuja de una manera muy particular para la época, de la escuela Arthur Adams. Todos vienen de esa escuela, la escuela Arthur Adams. Arthur Adams es un dibujante muy detallista que a su vez le debe mucho a Michael Golden, pero tenía un estilo para la época que se podría decir cuasi deforme en algunos momentos porque es muy exagerado, súper heroico los personajes, hipermúsculos. Tiene algo medio de caricatura también. Sí. O sea, tiene bastante realista, pero hay un toque de caricatura. Sí, en la exageración. Y Todd McFarlane y Leaf y Jim Lee y Portacio maman de ahí de alguna forma. Hasta Eric Larsen un poco a lo lejos. Y llegamos, bueno, McFarlane agarra a Spider-Man, a dibujar a Spider-Man con Michelini, y ahí es donde hace un cambio grotesco o gigantesco con Spider-Man, donde de repente Spider-Man venía siendo dibujado como John Romita lo dibujó hace 30 años, 20 años, no 30, 20. Y de repente ahora Spider-Man tiene ojos gigantescos, hiper estilizado, con proporciones rarísimas. La telaraña se la cambió a lo que le llamaron Spaghetti, telaraña Spaghetti, que en realidad no es de él, que lo hizo en su momento Michael Golden. Hay dibujos viejos de Michael Golden de mucho tiempo antes de que McFarlane agarre Spider-Man, donde se ve esa telaraña, pero bueno, como se sabe, el que es más conocido es el que tiene el crédito en el cómic, así que en la historia del cómic. Y ahí donde McFarlane aplica esta Mary Jane mega exuberante con un peinado 90s gigante. Personajes que no... Sí, los de Marvel no querían nada de esto, no querían cambios. Exacto, estaban cómodos. Sí, es que también hay como un de a dónde viene esto, ¿no? Que originalmente en algún punto el cómic mainstream no había reflexionado sobre qué pasa cuando cambiemos de dibujante, ¿no? Tipo, nace con un equipo de dibujantes, y si vos ves la historia de cómo todos los títulos tuvieron que enfrentar ese cambio de dibujante, a todos los obligaron a dibujar como el anterior. ¿Viste que hubo una cosa así? Sí. Hoy está naturalizado, que por ahí un dibujante dura 5 meses y entra otro y ya la vida funciona así, y uno entiende que así es el mainstream. Pero eso fue un proceso casi hasta psicológico, te diría, de los editores.
espectadores, de entender que eso puede pasar, ¿viste? Sí, es muy loco. Bueno, en algo que pasaba, por ejemplo, John Romita, para el que no sepa quién es John Romita, es uno de los mejores dibujantes que tuvo Spider-Man en su historia. Es más, todos tenemos más la imagen del Spider-Man de John Romita en la cabeza que la de Steve Ditko, lamentablemente, pero porque es el que estuvo mucho más tiempo, dejó personajes memorables, la versión de él estaba muy buena. Y después, Spider-Man no, John Romita padre, terminó siendo una especie de consultor o asesor de arte en Marvel, donde durante mucho tiempo hacía correcciones de los dibujos y Claro, los pasaba medio a para su estilo. mantenerlo como tenía que ser. Exacto. Y parece que varias veces le llevaban página de McFarlane y le decían, che, ¿podés cambiar un toque de la cara de Peter para que sea más Peter Parker? Y... Y el chabón decía, pero ¿es lo único que quieren que cambie? Porque veía y tenía... ¿No querés que te la haga yo la página? Dame unos minutitos y yo la dibujo. Sí. Así que era muy loco eso, como de repente llegás al 89 y siendo Claro, y ahora de un... repente hay que respetar al dibujante. O sea, cuando venían de una concepción, viste, lo que le hacían a Kirby en Superman es lo mismo, ¿no? Sí, O sí, sea, vení Kirby, te reconozco que sos un semidios, te doy mi título más importante, pero la carita de Superman fue un casino, no la hagas vos. exacto. Bueno, no nos olvidemos a todo esto, que él fue el co-creador de Venom, gran personaje, nunca dijo nadie nunca. Pero bueno, Ah, es un buen personaje, es un buen personaje. nunca fue bien desarrollado, esa es la posta. No, yo digo igual visualmente nomás, como ícono pop, visualmente es pintoresco, está bien. Es que es hermoso, sí, 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 Claro. Eric pero... Larsen es el que le puso la lengua. El Venom de McFarlane era solo el traje negro hecho un poco más gordo. Sí. Y después es Eric Larsen el que le pone la lengua. Y bueno, antes de llegar acá a su hit, McFarlane, al mismo tiempo, como decíamos, Jim Lee estaba haciendo sus primeros pinitos, primero en Alpha Flight, donde ya estaba probando con el detalle, alejándose un poquito de Arthur Adams, pero bueno, ahí tenía una base muy Arthur Bueno, Adams. pero le piden que imite a John Byrne, siguiendo esta línea, ¿no? De invisibilizar a los dibujantes. Sí, encima de eso. Y ahí donde también aparece su amigo, el que terminaría siendo su amigo, Will Portacho, que terminaría entintando a Jim Lee. Y bueno, después Portacho pasaría también a Punisher, donde también laburó Jim Lee, todo entre amigos, hasta que en algún momento le ofrecen X-Men junto a Claremont. Nombramos, Claremont está en X-Men con este señor Jim Lee. McFarlane tiene a David Michelin, y por otro lado, el joven Rob, que venía de pegarla en Halcón y Paloma. Consigue New Mutant con Louise Simonson, gran editora y escritora. Yo los nombro a los guionistas porque son importantes, porque se van a ir al toque. Porque detestan toda esta onda y cada vez le daban más importancia a los dibujos que a otra cosa. Es más, Louise Simonson, que laburaba con Liefeld, comentaba que directamente ella escribía cosas y él dibujaba lo que quería. O sea, muy pocas veces era lo que a ella le pasaba. Digamos, no había ni siquiera coherencia con el guión. Algo que No, decía... bueno, Liefeld es tipo, es una persona con problemas psiquiátricos directamente. Está loco, no. Bueno, Está totalmente loco. algo que decía Louise Simonson, decía, hacía las ventanas cuadradas en el exterior del edificio, pero cuando estabas dentro eran redondas. Tardé 6 meses en darme cuenta de que a Rob no le interesaban las historias. Solo quería hacer lo que quería hacer, que eran dibujos chulos de gente posando con su disfraz y que luego vendían por un montón de dinero. Y como Marvel se está dando cuenta que esto le daba dinero, empezaron a diversificarse, ¿sí? Ahí donde comenzaron con X-Men del Chino Lee, que resistió un número Claremont, que después metieron a John Byrne. Y Todd le dieron su título propio. Pero quiero parar un toque en el título propio de Todd, donde le preguntaron, él era guionista, iba a ser guionista y dibujante del título. Y entonces, algo que declaró él, le preguntaron sobre su experiencia en escribir. La verdad que no recordaba cuál había sido el último libro que había leído. Solo leía páginas de deportes. Ya eso es hermoso.
La verdad es que no me considero un escritor, así que no presto mucha atención a la escritura. Estoy seguro de que a la gente de Marvel no le causará buena impresión esta afirmación, pero bueno, cuando lean esto será demasiado tarde. Y se metió en el proyecto, dijo, y asumiendo que va a ser una mierda. ¿Qué cosa? ¿Asumiendo? Que va a ser una mierda. Ok. Asumió eso. O sea, él dijo eso. Asumo, esto va a ser una mierda. Y que, bueno, obviamente, que dice, mientras que ponga a Spider-Man en la pose correcta, no hay drama. Y siempre pongo un plano copado de él viendo, llegando al lector en la primera página. Después lo que viene después, no, lo que viene detrás no tiene importancia. Si puedo rellenar el espacio con cosas que más o menos queden bien, o al menos rellenarlo con rayita, los chicos piensan que hay más detalle de lo que realmente hay. Eso resumía el dibujo de esas personas en ese momento, ¿o no? Sí, no el de todos. No sé si. Creo que Jim Lee tenía un acercamiento un poco más profesional, me parece. De valor artístico, no creo que ninguno haya hablado mucho de valor artístico. Pero así tan operativo como esto que decís de McFarlane, tan descarnado. Sí, de Rob seguro. Jim Lee lo que dijo una vuelta en una entrevista con Stan Lee, él dijo que no existen tipo más de 100 viñetas, ponele. O sea que las composiciones para hacer las viñetas son un número finito y que él ya las hizo todas, que ya las sabe todas. También es un acercamiento medio descarnado, ¿viste? Qué raro. Aparte como también dando a entender que tipo que ya las perfeccionó a todas. O sea que él tipo las 100 viñetas que existen ya encontró la manera de hacerlas. Pero además no tiene sentido. Y después las repite, ¿o no? Claro, sí, sí. O sea, lo lejos que está de entenderlo como una expresión artística, ¿no? Digamos. Sí, es un producto que él repite. ¿Vos de su Spider-Man qué recordás? Del Spider-Man de McFarlane. Sí. Sí, dibujos muy grandes, viñetas muy grandes. Eso no lo solía ver tanto, viñetas tan grandes. Muchos dibujos por afuera de la viñeta. Está bueno el capítulo ese del lagarto, que es uno de los más icónicos, que hay como un latido que atraviesa toda la historieta y es una onomatopeya que puede aparecer en cualquier lugar. Tipo, como una noción más de diseño gráfico, me parece. Creo que todos aportan algo de eso, que eso lo tienen en común todos. Todos tienen algo como de diseño gráfico en la composición. Sí, era algo que mantenían mucho. Spider-Man lo que tenía era un tour de Force donde él se enfrentaba a cosas todo el tiempo y prácticamente no tenía desarrollo y era muy de terror. Lo manejó como si fuera eso, era lo interesante. Que ya ahí se notaba que se acercaba a Spawn, donde al personaje lo manejaba como algo, una historieta de terror, muy particular. Sí, la estética era como de terror, es verdad. La estética era como de terror, sí. Era como muy, muy raro eso. Y de esa época, de los otros títulos. No, bueno, X-Force era el caso creo más zarpado de que como que podría haber sido hecho por un diseñador gráfico. Sí. O sea, Rob Liefeld no sabe nada, Rob Liefeld no sabe anatomía, no tiene ningún interés en aprender anatomía y no dibuja fondos. Sí. Pero sabe componer, ¿viste? Sabe hacer como una proporción áurea de cosas circulares, porque aparte casi todo lo dibujan en base a círculos. No es que sabe componer. No, pará. Acá te la discuto. Para mí no es que sabe componer. Sabe vender un producto bien, pero no significa que sepa componer. Para mí él le encontró la gracia al truquito de lo que él hace, que sabe que él hace eso porquería. Había escuchado, ¿quién me había contado? Bueno, alguien, no quiero quemarlo, capaz que en el próximo programa, si él nos dice que podemos dar la información con nombre y apellido, podemos decirlo. Es un colorista que laburó con Rob, que el colorista le dijo, che, te corregí un par de cosas con el color, o sea, te agregué. Y Rob le dijo, no me cambies nada. A la gente le gusta esto que yo estoy haciendo así. Vos déjalo como está. O sea, yo no sé si él sabe dibujar, pero sabe que está mal y que la gente le gusta. Entonces yo no sé si él tiene conocimiento de composición, pero sí de componer algo que te va a llamar la atención. Y bueno, Sí, pero no significa que esté bien en composición. Yo te puedo dar un cuadro hermoso, pero capaz que no te llama la atención porque es aburrido, pero no significa que esté mal hecho el cuadro. Técnicamente hablo, por eso. Sí, mirá, te voy a contestar porque hablar es gratis y afortunadamente y este programa puedo también hablar sin saber. Se me ocurre,
hablando gratis, que hay una composición correcta, armoniosa, y vos también podés esa composición como romperla y eso genera una tensión. Ahí hay un saber y te llama la atención esa tensión, digamos, cuando rompiste un poco la proporción. Creo que las composiciones que hacía Rob tenían eso. Te llamaban, eran tensivas, estaban muy tensas. Es una virtud que a mí me parece que no tiene más, que de ninguna manera, que hace muchísimos años que la perdió, creo. Sí, es verdad. Se confió pero, para mí. De hecho, creo que ahí cuando hace X-Force está medio en su mejor momento. Después hay algunos números de Youngblood que tienen eso, pero muy poquito. Bueno, además que Rob es un tipo con muy poca producción. Hizo muy pocos cómics comparado con todos los demás, ¿no? Sí, es verdad. Y de años buenos en este sentido, en el sentido de esa composición, tiene pocos, me parece. Pero bueno, yo esa virtud le veo. Después Silvestri, hay una época de Silvestri en la que el tipo casi que no encajaría con ser un artista hot de Image porque tenía un entintado muy a pluma, ¿viste? El principio, cuando él hacía Wolverine. Muy clásico, precioso, muy ayornado igual, muy clásico, pero con muchos valores mucho más actuales. Como prolijito. Pero sí, viste, una línea modulada, una pincelada, otra cosa. Sí, era como prolijito. Sí. Era como una cosa muy interesante. Y algo que, bueno, eso te iba a decir, teníamos que nombrarlo al otro de los Beatles, que era Silvestri, que después, bueno, pasaría a hacer su Tokou. Y antes de llegar a Image, ¿por qué se fueron de Marvel? A ver, contanos, Nicolín. ¿Por qué se van de Marvel? Bueno, tienen distintos motivos, ¿no? Ellos son 7, creo, en total. Y... A ver, ¿los nombramos y los contamos todos juntos desde el otro lado? Yo, mientras tanto, voy a estar levantando los dedos para ayudarme con los dedos. Bueno, Silvestri, Jim Lee, Rob Liefeld, Portacho, McFarlane, Eric Larsen y Valentino. Exacto, ahí están los 7. Exacto. Y el 7 es un número místico. Es un número divino. Bueno, eso dice The Authority. Sí. Es un número místico, así que todo es posible. Bueno, de estos 7 había 2 que eran los molestos, los insoportables, que son Rob Liefeld y Todd McFarlane. Exacto. Todd McFarlane ya había tratado de crear un sindicato, cosa que no logró, pero digamos, esta cosa de ir artista por artista, tocarle la puerta y decirle, te tengo una propuesta que va a hacer enojar a Marvel, ya la había hecho él ya había tenido su periplo. Con lo cual ya tenía los contactos de todos los demás artistas, él ya había hablado con todos y había hecho este emprendimiento de querer armar un sindicato y no lo logró. Y Rob, que aparte de estar loco en la forma que él tiene de estar loco, es muy garca, él lo que pretendía era, sin renunciar a Marvel, sacar de manera independiente un título que tenga una X muy grande en la tapa. Sí. Es medio como un bache legal, que al final resultó no ser un bache legal porque Marvel se lo pudo impedir legalmente, pero claro, o sea, Marvel es dueño de los X-Men, él es un dibujante de los X-Men y a la vez quería sacar otra palabra, que no era X-Men, con una X muy grande. Sí. Bueno, eso se lo impiden, pero la publicidad la llegó a sacar y esa publicidad abajo tenía el loguito de Image. O sea, la primera aparición que tiene el logo de Image es nada más para que Rob haga piratería, digamos. Esa es la idea, ¿o no? Que es como lo que en los juguetes sería un bootleg, ¿no? O sea, el chabón quería hacer un bootleg de lo que era su trabajo y pretendía seguir cobrando un sueldo de Marvel a la vez. Es un amor el chabón. ¿Qué edad tenía ahí? ¿22, 23? ¿Cuánto tenía? Sí, la nada misma. Él consigue laburo en DC en una convención a la que va sin haber terminado el secundario. Y ahí arranca y sí, tenía eso, 22 años. Es que en esa época, vamos a aclararles algo a los lectores de ustedes, dirán, ¿cómo carajo consiguieron laburo estos chabones? Bueno, Jim Lee tenía un laburo igual de increíble, con dominio de anatomía, todo, pero a Rob le costaba bastante. Decís, ¿cómo? Y veías a otros igual que eran 10 veces peor que ellos que vinieron después. No, ellos no eran malísimos, capaz que Rob era malo, pero no malísimo. Al principio no era tan malo. Pero lo que viene después eran pésimos. Y el tema era el siguiente. Marvel, durante todos los 90, tenía una fuga de autores, más allá de lo de ellos, por los tratos que había, por los quilombos editoriales, porque si venían y desde ventas te decían, tenés que extender este número, tenés que sacar 20 números más en 3 meses, vos te tenías que sentar a escribir, si es un escritor o un dibujante, y hacer todos esos números en poco tiempo, sea como sea. Entonces lo que mandaba en la editorial eran las ventas. Así fue
noche la saga del clon de Spider-Man, que eran 6 meses y fueron, ¿cuánto? 4 años, 2 años, no sé, una locura. Entonces, había mucho cazatalento y había mucha escuela de Marvel, se podría decir. O sea, te preparaba un poco desde Marvel, decían, bueno, a este flaco le falta un poco, pero bueno, lo vamos a preparar. Claro. Ahora, olvídense de eso. Y además también había algo que, como mucho, había una explosión de títulos, los editores no daban abasto, contrataban gente y Marvel tenía negocios con editoriales, con universidades. Esto es algo comentado por Olivetti, donde a él le tocó, por ejemplo, que un editor era un pasante, eran pibes que les daban, bueno, tomá Perros de Medianoche, no sé, un título, tenés que editarlo. Y el pibe, capaz que estaba estudiando abogacía y no tenía la menor idea de lo que era una historieta. Claro, no había manera de que supiera cómo un dibujante era bueno o malo, ¿no? Exacto, y como no había tanto control, era muy fácil el amiguismo, entonces vos le caías bien a un editor y ya está, te metía adentro. Así pasó Gruenwald, vos te acercaste, hacías muy buen amigo de Gruenwald y Gruenwald te daba laburo. Capaz que eras muy malo, como el pibe este que dibujaba, que después desapareció, obviamente. El Capitán América de él, que dibujó parte, él estuvo mucho tiempo, pero la última etapa donde está la muerte de Capitán América con una armadura que tiene Capitán América. Y eso porque terminó siendo amigo de Gruenwald, si no, no le dan laburo, pero ni en una panadería, haciendo factura. No, después hay un parámetro que de hecho McFarlane lo menciona, que es que puedas entregar la cantidad de páginas que ellos necesitan de manera mensual, e incluso mensual es el caso ideal, porque también puede haber un cambio del editor 2 días antes y que tengas que redibujarlas en 2 días, o sea, eso es una... Hoy por ahí se aceptó mucho que los cómics se atrasen o que alguien te haga un fill-in, pero hasta que se resignó eso, en un momento eso fue importantísimo. Sí. O sea, si el cómic lo dibujabas vos, tenía que salir el número dibujado por vos en la fecha que tenía que salir, y ellos podían cambiarlo en cualquier momento del proceso. Entonces, ser rápido y entregar a tiempo era una re variable. Sí. De hecho, McFarlane explica que él primero demostró que él podía hacer Spider-Man a plazos y como que ahí los hizo adictos a él, digamos. Y una vez que ellos ya está, quedarse en la segura era que te lo haga él, ahí lo empezó a cambiar y se empezó a volver un tipo molesto. Pero re a conciencia lo hacía el chabón. Porque el editor piensa, uy, este me hizo enojar, lo voy a cambiar por otro. Y si el otro que lo cambiaste no entrega a tiempo, o sea, es tu laburo después, porque los dueños lo que se te van a quejar a vos, al editor. Bueno, es lo que pasaba con Jim Lee. Jim Lee de repente te entregaba 7 páginas, de repente te entregaba 3, de repente te entregaba 1, tardaba, pero era Jim Lee. Entonces, anda a decirle algo a Jim Lee. Acá es donde Jim Lee lo agarra X-Men y realmente hace uno de los mejores cambios de cara para mí que tuvo X-Men en la historia de los mutantes. Creo que los diseños que les pone Cíclope nunca volvió a tener un diseño tan copado como el de los 90, pero nunca. Era como, dejaron de ser personajes cuarentones a pasar personajes de 20 y pico de años tal vez. Eran como... jóvenes, tenían bolsillos con cosas que nunca sacaban de ahí, tenían cinturones con muchos bolsillos o una especie de, ¿qué sería? No pechera, pero tenía una Cíclope, tenía una tira de una especie de cinto. Como unos tiradores, sí, como unos tiradores, pero que también eran un cinturón de utilidades, pero en forma de tirador. Que no lo usaba nunca. No, excepto... no sacaba nunca cosas de ahí, no. Era como... todos los muchachos de Image, yo por lo que he leído, en su momento no me daba cuenta porque no tenía tanta cultura, tienen mucha influencia del manga. Sí, o sea, ellos hay una cosa que aportan todos, por lo general, que es alejarse de que el superhéroe se vea como el figurín con unas rayas que le delimitan la ropita, digamos. Se ponen cosas sobre el figurín. Sí, es verdad. Sí. Es como que le van agregando que elementos. La silueta tenga otra forma, que no sea solo la persona desnuda que la pintás de azul y tiene ropa azul, digamos. Sí, que era algo que venía pasando bastante. Es como que le agregan indumentaria y accesorios, entonces la forma termina cambiando mucho. Es el que, bueno, le da una apariencia a los X-Men, como decíamos, muy moderna, cool, era muy cool y muy espectacular. Magneto nunca fue tan espectacular crea Gambito, como de hecho, que Gambito es el cool. Sí, Gambito es bien 90s además. Y él le da la apariencia a Magneto como nunca tuvo en su vida. Ese Magneto imponente. Sí. Siempre fue un viejo choto. Sí. Ese es el tema. Y no sé si no crea a Júbilo. Puede ser que haya creado a Júbilo, no sé eso.
No, se sabría, no la debe haber creado. Ese dato te lo investigo. Sé que lo creó a Gambito y Rob lo creó a Cable. Sí. Que mal, la verdad que vos tenés todo un universo con, no sé, 500 superhéroes y ninguno se parece a Cable. Todos se parecen entre sí, pero a Cable no se parecen. No, Eh, porque Cable se parece a Terminator, pero más bueno, allá. está bien. Escúchame, a Superman lo crean basándose en el forzudo del circo. Sí, Pasaron 60 años y seguían basando los superhéroes en el forzudo del circo. está Bueno, bien, hay que un pasar. día se despertó Rob y dijo, che, ¿y si usamos la peli que la está rompiendo? Sí, No es así, está es mal. verdad. Que encima el chabón insistía, le querían poner Bob Harris en un momento, dice, bueno, se va a llamar Quentin. No, ¿qué Quentin? Cable. Se va a llamar Cable. Es un nombre estupidísimo. Pero bueno, lo logró por las ventas. Y cuando sale, bueno, sale X-Men, sale X-Force de Nicieza y Liefeld, que nada, 4 millones de ejemplares vendió, nada. Así, así de simple. Y no, además es una cantidad increíble. Es una locura eso. Y a todo esto estaban todos los autores empezaban a unir de a poco. McFarlane dice, che, la verdad nos tendría que dar un poco más de guita. Se junta con Rob, Rob con Ellos hablaban por Silvestri. teléfono prácticamente todos los días, los dos cuentan Sí, eso. sí, que todo Mientras el que tiempo dibujaban, salen. se llamaban por teléfono y dibujaban hablando por teléfono. Eh, Tienen dos formas de ser en algunos puntos parecidas porque son muy megalómanos, ¿viste? Están como muy locos y son muy soberbios. sí. Así que en eso se parecen bastante. Bueno, otra cosa, unieron a un joven Eric Larsen que venía a seguir los pasos de McFarlane, ¿o no? En Spider-Man. Sí, sí. Sí, Larsen y Valentino, o sea, nace esto de Rob Liefeld y McFarlane, ¿no? Que eran los dos molestos. Y Eric Larsen y Valentino lo que tenían es que los dos tenían un camino por el under. Exacto. Entonces era bueno agregarlos porque entendían de distribución, entendían de imprentas. Esa era más o menos la función que cumplían ellos dos en el equipo este, digamos. Y acá es donde viene el éxito increíble. Sale X-Men número 1, ¿sí? Las primeras 4 versiones de $1.50, escrita por Claremont y dibujada por Jim Lee. Siempre, toda la semana había portadas distintas porque, bueno, noventas. Y bueno, vos las juntabas y hacías como una portada gigante. Y tenías una versión de 3,95 con una portada desplegable, así gigante. Todo esto suman 8 millones de copias. O sea, se calculaban 17 copias por cada lector habitual. Eh, a ver, es un delirio. Es más, se calcula, no es que hay 8 millones, también juego de la especulación de la época. Vos tenés un especial, no sé, el número 1 de Spider-Man. Se agota, Marvel no lo reedita, entonces vos decís, lo revendo. Entonces lo revendían y estaba esa especulación que se revendía y se revendía mucho más caro. Entonces muchos compraban de más. Es más, por eso se calcula que de estas 8 millones de copias hay mucha gente que no las tiene. O sea, no hay, cada persona no tiene una copia, porque se descubrió tiempo después que había muchos que tenían cajas del número Claro, uno, llenos de claro. cajas y que nunca lo lograron vender al final. Sí, también aparte era una noticia, era un tipo de noticia exótica del momento, siempre la subasta en la que un número 1 de Action Comics se vendió en millones de dólares, ¿viste? Sí. Era, no sé, como hoy puede ser una noticia de un huracán o de un ovni, era parte de la prensa escandalosa, era que siempre había una noticia de eso, de una subasta en la que un número 1 de Action Comics se vendió un montón. Y bueno, eso Exacto. inflaba un poco, ¿no? También la especulación. Bueno, era algo, encima Marvel sacó algo muy raro. Miren esto, por Walmart, algo que DC lo está haciendo ahora, pero distinto, se vendían cómics sellados en paquetes con un número de serie que eran dirigidos, bueno, al mercado del coleccionista y con el precio más bajo que se podía pagar en el mercado directo. Así que, y además de esto, Marvel decía que iban a abrir una tienda especializada de Marvel. Malas decisiones, todas las malas decisiones estaban cometiendo. Y a todo esto, las ventas estaban siendo excelentes, pero faltaba como una mirada más amplia del mercado, como esto está a punto de explotar. Y acá es donde aparecen estos muchachos,
donde dicen, che, pará, uno vende 8 millones, otro 4 millones, tenemos que hacer algo. Al mismo tiempo, hablaban con el niño mimado de Marvel, que era Jim Lee, no era porque era el más joven, pero era el más mimado de Marvel, y le intentaban convencer para, che, si nos vamos, vos te unís, te sumás a este viaje. Y Jim Lee preguntaba, ¿por qué nos vamos a ir? Entonces McFarlane, Lee Liefeld fueron a una subasta donde, bueno, se juntaron también con Silvestri, que bueno, él había sido, encima es gracioso porque Silvestri había quedado un poco rencoroso porque antes de hacer el relanzamiento de X-Men, Uncanny X-Men, en donde estaba el chino Lee, Jim Lee, antes de él era dibujado por Silvestri y lo rajaron a Silvestri para meter a Lee. Pero a pesar de eso se unieron. ¿Por qué? Porque veían en la subasta como los originales de Liefeld, del X-Force número 1, vendían vendían por $39,000. O sea, los originales. Y las de Jim Lee, 40,000. Ya está. En ese punto ellos decidieron, bueno, che, tenemos que irnos a la mierda. Y además, teniendo igual ellos libertad para hacer lo que quisieran en Marvel, pero los personajes no eran de ellos. En el viaje, en todo esto, cayó David Michelin, Nicieza, Louis Simonson y Claremont, que solo llegó a estar un número, que igual se fue puteando porque no lo dejaron. Recordemos que Claremont estuvo ¿cuántos años? Desde los 80. Claro. Desde el principio de los 80, más de 10 años en un título en los X-Men, y se fue porque Marvel empezó a darle bola a los dibujantes. Igual las malas lenguas dicen que se fue puteando, pero se llevó $1 millón por las ventas del número 1. $1 millón. Está bien, igual Claremont es el papá de los X-Men. Pero me imagino el chabón es casi como un premio honorífico, como nunca en su vida vio tanta guita, y eso que estuvo 10 años. Claro. Él hizo lo que, o sea, X-Men, la mayoría de las sagas son basadas que hay ahora y que los años después de él son basadas en conceptos de él. Todo entero, y incluso los X-Men como una novelita y como una cosa así tan de que todos son parientes, la semilla de eso, todo la deja él también. Sí. ¿Y vos sabés cómo fue que se fueron estos muchachos? ¿La triquiñuela? Sí, efectivamente, una vez que ya están Rob Liefeld, McFarlane y los dos que ya tenían under, que eran Eric Larsen y Valentino, ellos van por Jim Lee, el que importaba, el que cambiaba las cosas si lo tenían o no era Jim Lee, y bueno, de rebote en la reunión en la que van a encararlo a Jim Lee, terminan consiguiendo también a Silvestri y al otro loco, al filipino, a Portacio. Jim Lee lo que lo convencen, que es McFarlane el que lo convence, que es tipo como un vendedor de autos, McFarlane, ¿viste? Sí. Nada, le hace hacer números y le dice, mira, vos acá te están dando un 3% de lo que sale la tapa del cómic. Allá, si vos te venís con nosotros, tenés el 100%. Vos hoy estás vendiendo 8 millones. Hacé los números y tenés que vender tipo 10.000 cómics para salir empatado, para no perder. Nada, el chino ve esos números y dice, bueno, dale, está bien. Después, efectivamente, cuando sale Youngblood, ven esos números y quedaban hechos para toda la vida, o sea, no necesitaban laburar nunca más. De hecho, hay algunos que dejaron de laburar, efectivamente, después del número 1. Sí, ya llegaremos a... Claro, eso, luego sucedió eso, efectivamente. Exacto, pero... A Silvestri, como no estaban los planes eran para Jim Lee, pero Silvestri está en la reunión, o sea, Marvel hace una reunión de toda la gente que estaba en Títulos X, sí, para hablar de cómo seguía la cosa. Para esa reunión los cita a un estado, viste que en Estados Unidos la gente tipo se sube a un micro o al auto y se va a otro estado, no sé por qué funciona así, pero es como que digas, bueno, dale una reunión, la hacemos en San Luis, sí, y nos tenemos que ir todos a San Luis. Sí. Bueno, con lo cual ellos dormían en el mismo hotel a donde era la reunión. Le caen en la habitación, le dicen, mira, estamos armando esto y lo tenemos a Jim Lee, así que vos querés estar, porque está Jim Lee. Ah, bueno, dale, ¿y cuándo lo hacen? Mañana lo hacemos, así que llamala a tu esposa y preguntale qué onda, si les parece bien la decisión familiar de que vas a renunciar a tu trabajo. Nada, y el tipo tiene que hacer eso. Llama a la esposa y le dice, mira, acá los demás del trabajo se van. ¿Qué hago? Nada, y se va él también. Bueno, hay una historia, una leyenda que es muy, muy simpática, porque es muy de película. No sé por qué nadie adaptó esto a una película, una miniserie, porque la verdad que es el sueño americano y hay cosas increíbles, estrategias comerciales. Bueno, una de las estrategias es que se juntaron Jim Lee, McFarlane y Rob en las oficinas de Marvel, con la mujer, si no me equivoco, de McFarlane embarazada, también la llevaron porque estaban al pedo.
Y se cruzan con un editor, creo que es con Bob Harras, no me acuerdo con quién. Si era Bob Harras, que le dice: ¿A qué vienen? No, tenemos que hablar de, no sé, de facturas, de bizcochitos, ¿viste? Como le mintieron. Y los chabones van y se meten en la oficina del director general, del presidente en ese momento. Y este editor ahora dice: che, me parece que esto es algo raro, están todos juntos. Entonces van y dicen: bueno, che, queremos más beneficios, queremos que nos den porcentaje por las remeras, queremos que nos den por los cómics, por los muñecos, sabemos que se venden millones gracias a nosotros. Entonces en ese tire y afloje le dijeron no, además de las remeras, además de como querían un porcentaje gigantesco. A la distancia, para mí sería lo correcto si vendés de un título 8 millones de ejemplares. Que no estaba en $1. Recordemos que estaba 1.95, después había ejemplares de 3.95. O sea, ya de por sí, si vendés si ponele que vendés a todos a $2, son 16 millones de dólares por revistas. Yo amo las historietas, pero revistas de mierda. Tenés 16 millones solo de una, ni hablar del resto. Bueno, en esta discusión se van puteando y les rechazan estos pedidos. En un evento, a los pocos días, está Rob, lo están entrevistando. No nos olvidemos que ellos son artistas hot. Como venía diciendo Nico, eran íconos populares. Realmente eran artistas que estaban en la televisión. Un ejemplo, bueno, Liefeld fue un protagonista de una publicidad de Levi's, de los jeans. Eran como íconos juveniles. Representaban lo que vos podías llegar a ser si te esforzabas. La meritocracia horrible norteamericana, bueno, eso. Y en este evento, este editor se lo cruza a Liefeld y lo ve que lo están entrevistando. Y Liefeld habla de que Marvel le rechazaron el pedido que tenían simple para que les dé un porcentaje. Y bueno, habló pestes de Marvel y cuando termina el editor como lo dice: che, loco, pará, vos sabés que estás diciendo mentira. O sea, porque ustedes vinieron y nos pidieron cosas ridículas y absurdas y sin embargo nosotros le dimos. Y según dicen, Rob agarró y le dijo: sí, todo lo que quiera, nosotros pedimos las cosas, ustedes no las dieron. Nosotros necesitamos algo que la gente esté de nuestro lado. La gente necesita héroes y villanos. Nosotros en esta historia somos los héroes, ustedes son los villanos. Genio absoluto, porque los hizo quedar como nosotros. Le vinimos a traer el dinero y ellos nos rechazaron en todos nuestros pedidos. No dijeron que eran absurdos, si eran absurdos o no, pero bueno, la gente necesita villanos. O sea, era un comerciante excelente. No, armaban quedaba lindo el relato, sin duda, ¿no? De como no me respetaste, tuve que crear emails, son los héroes. Y de hecho hicieron muchísima prensa, hay videos de ellos, o sea, salieron en todos los noticieros, sí. iban a todos los programas, hubo mucha prensa sobre el tema. Yo no creo que Jim Lee se hubiera ido si Marvel le ofrecía números. O sea, de hecho el mito que cuenta Image sobre por qué Jim Lee se va es porque le muestran cuentas, digamos. Sí. Le muestran números y al chino le cierran esos números. Sí, además yo creo que si Marvel hubiera ofrecido mejores números, el chino no se iba. Más allá de números, Rob y Todd sí están locos y nada, y se iban a ir, sí. Seguramente. Sí, es que Rob, por ejemplo, ya estaba invirtiendo con esos millones en una empresa de cromos, de cosas así, comentaba, sí, que a él le gusta, de béisbol y esas cosas. Ya ahí pensaba en la idea de McFarlane Toys. Liefeld ya la estaba derrochando. Liefeld ya había querido estafar a Marvel sacando un título independiente con una X, sí. Así que ese vínculo no iba a durar mucho más. Sí, igual eso fue medio polémico porque en los 90 también pasó una situación que Valiant había sacado Exo Manowar. Si no me equivoco era Valiant o Acclaim en esa época, no me acuerdo cómo era porque después se compró uno o Valiant compró Acclaim y esas cosas. Y Exo Manowar, ¿qué hacían? ¿Por qué le pusieron la X? Porque vos buscabas en las bateas, entonces, ¿qué te aparecía? La X. Ibas a ir a buscar a los X-Men, Exacto. Y después te quedaba cerca ese. Entonces lo tenías en el mismo lugar, no había otro título con una X adelante.
Y Stan Lee quiso registrar la X Claro, bueno. y no le dejaron. Se pasó de Pero mambo. con este título que creó Rob, el tema era que era muy parecido a los mutantes. Y encima con X, Bueno, y le dijeron, es que pará. claro, la publicidad esta que se llega a dictar una publicidad en una revista de noticias, que es los Executioners con la X bien grande, Sí, que es la primera aparición de Image Comics, que era solo un sellito para que Rob haga un plagio. sí. Esos dibujos, él aparte, viste esto que tiene de que tiene la cabeza muy rara, él esos dibujos igual los usa, o sea, esos después son los Berserker. Él trata de estafar a Marvel. Marvel se lo impide. Él termina robándole todos los mejores artistas y fundando otra editorial. Y ese dibujo que Marvel le dijo que no podía usar, él lo usó igual. De hecho, publicó ese mismo dibujo. Pasa después a hacer una página de Youngblood de ese mismo dibujo. Qué hermoso. Es tipo un cáncer el loco. No, Bueno, y hay una parte no. más de esta anécdota de cuando van y le piden estas cosas a Marvel y le renuncian, que es que después agarran y se van todos a DC juntos. Que esta parte no tiene ningún sentido, pero nadie la niega, la cuentan todos. Sí. Y van y entran a DC, en DC estaban como locos porque acaban de renunciar a Marvel y están entrando todos a DC, o sea, DC pensaba voy a tener a Jim Lee, y piden una reunión y van y le avisan que nunca van a trabajar en DC y que se van a poner una editorial. Que yo supongo que eso fue Todd McFarlane el que se le ocurrió hacer eso, Sí, porque es una cosa como principesca, ¿viste? No tiene ningún sentido el nivel de épica de lo que hicieron. Sí, además de, hola, sí, vengo a buscar trabajo. Ah, sí, pase. ¿Sabes qué? No, voy a ser más grande que vos. Pero, señor, le iba a dar trabajo y fortuna. No, me voy y voy a ser más rico que vos. Y después, ¿saben cómo sigue la historia? Eso es para otro programa, justamente. Para la segunda parte que contaremos el origen de Image. El inicio, porque este es el origen donde ellos despilfarran guita, como Rob, que con la guita de X-Force comentó que se compró una mansión, le compró un Hammer a un amigo, esos autos todoterreno, se compró 2 autos así de última gama. Hay una historia de que Jim Lee andaba en una Ferrari, una F100, dicen, roja. Esos gustos se podían dar los muchachos. Y realmente era una época jolgoriosa y hermosa de mucho dinero. Y dejaron un legado en Marvel que nunca se volvió a repetir algo así. Algo que, boom, una bomba en los superhéroes. No, de ventas nunca volvió a. Más allá de Nunca volvió ventas, a de pasar. impacto. Y de impacto, ellos después se comen la segunda ola, ¿viste? O sea, después cuando surgen Madureira, y, o sea, los de Cliffhanger, Sí. lo que les siguió a ellos fueron y se los comieron, de hecho. Cuando Marvel por fin logró decir, mirá, volví a pegar 4 buenos dibujantes, qué bien, matanga, le dijeron. Es verdad. Y agarraron y se lo sacaron. Sí. Cada vez que. Esto es muy bueno. Listo. Humberto Ramos, todos. Todos, sí. Madureira, De hecho, Bacalo. como que McFarlane le agarró un fetiche con ir robándose al que pusieran en X-Force. Y se Es robó a verdad. Capullo y después se robó a Tony Daniel. Pará, y en el medio otro que no le funcionó, pero no sé si él. Hay otro Image, Adam Polina, que estuvo en Image y después se fue para Europa a hacer cosas. Adam Polina, sí. Que estuvo al principio del No. X-Force en Marvelution. ¡Uy, sí! Era muy Sí, raro. que McFarlane lo puso en Kiss después también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Además de Ángel Medina. Bueno, Ángel Medina que está en Hulk, pum, se lo llevaron. Antes de Adam Kubert, que fue una etapa media flojarda de Peter David en Hulk, se llevó también a ese, que está bien. No era bueno. Yo decía Ángel Medina, sí, Ángel Medina decía yo. Sí, porque sí. Adam Polina también dibujó algunas cositas de X y estuvo en Image, obviamente. Pero bueno, eso ya es para otro capítulo. No sé si tenés algo más del pre-Image. No, una linda en estas cosas delirio que ellos pedían, que Marvel le dice esto es un delirio. Sí. Ya se había editado Akira en Estados Unidos y lo habían editado a color porque les pareció que en blanco y negro no funcaba, y en papel ilustración. Y una de las cosas delirio, McFarlane pidió que su Spider-Man saliera igual que Akira, tipo en papel ilustración y en ese pintado. Y los tipos le dijeron, no, de ninguna manera, Akira es una obra maestra, lo de Spider-Man que hace vos es el cómic del mes, no pasa nada. Y nada, después todo Image Comics fue en papel ilustración y pintado así por computadora, y de hecho McFarlane se llevó al colorista de Akira directamente. Sí, dijo, bueno, Steve Olive. quería ese color, claro. Que era un gran colorista. McFarlane tenía mucho, con Steve Olive se llevó un colorista del carajo. Es que si vos lo ponés en la perspectiva de Marvel, tiene sentido decir, me están pidiendo una pavada.
Pero nada, después cuando efectivamente lo hicieron, ¿cómo? O sea, vos entrabas a la comiquería y los cómics de Image Comics eran 1.000.000 de veces más lindos que los otros que estaban hechos en papel de diario y Sí, pintado con 2 colores. sí, es verdad que tenían papel de mierda. Acá igual nos llegó la etapa de Forum, por ejemplo. Y Forum, que ya arrancó con Marvelution acá, pero Forum ya tenía papel satinado, todo. Igual acá tuvimos unas ediciones, ya un día hablaremos de ediciones berretas de superhéroes acá, de símbolo, pavón y todas esas cosas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Se termina este programa número 1 de... ¿Cómo le podemos llamar? ¿Image? ¿La historia de Image? ¿Así de simple? ¿O algo? La fantabulosa historia de Sí, Image Comics. no vas a creer lo que pasó, así cliquean. Eso, no vas a creer lo que pasó. La fantabulosa historia de Image Comics. Así se va a llamar. Bueno, así que nos veremos muy pronto para el segundo programa, donde tendremos bocha de información del origen de Image. ¿Tendremos invitado? Quién sabe, puede ser ya en el segundo programa o capaz que en el tercero, pero vamos a tener invitados. Estén atentos. Así que bueno, nos vemos. Un saludo, Nico. Chao, Johnny, un saludo. Y a los espectadores, los radioescuchas. También, sí. Sigan leyendo cómics. Siempre. Chao, chao.